Hola, mi nombre es Laura Sofía Olaya Vargas y en este video quiero presentar el análisis crítico que le realicé al cuento La niña y la puta y tú del escritor cubano Emedio Medina. Este trabajo cuenta con un propósito de realizar un juicio literario siguiendo las ideas planteadas por Alfonso Reyes en el Desfile del 2014. Mi propósito, mi propósito y mi intención es analizar este cuento, cómo logra trascender de lo moral y lo social convirtiéndolo en un tema duro, la pérdida de la inocencia y la culpa en una obra literaria de valor estético y simbólico. Este fragmento del texto se encuentra escrito en segunda persona, lo vemos en el principio y al final del texto, cuando él empieza con: tú nunca te quedas con el cuarto de la puta cuando los hombres entran. Tú no eres como ella, tú eres otro tipo de gente. También se encuentra en el texto remarcado varias veces que empieza con el tú, en las dos páginas que salen, de de la página 46 a la 49, se encuentran escrita varias veces que empieza con el tú. Eh, eh, es, es muy raro, es muy poco común utilizar esta técnica que se escriba en segunda persona, empezando más con tú. Pero este escritor quiso que el narrador se desdoble y se hable a sí mismo, para, acusándose y a la vez confesando. La historia se desarrolla en muchos escenarios, se concentra en el espacio íntimo de la memoria, en la mente del narrador. Todo ocurre entre lo que fue y lo que se recuerda. Se mira muy bastante. Tenemos el ejemplo acá donde dice que cuando ella quedó en el embarazo, que fue criticada. Te criticaron, sí, te criticaron, siempre lo han hecho. Te criticaron cuando quedaste embarazada, cuando alguien preguntó quién era el padre y no supiste qué decir. Ese es un momento de que el narrador recuerda, y entonces vamos a seguir a hacer el análisis de la estructura. Entonces encontramos un análisis de estructura introspectiva y circular. Lo que nos quiere decir es que no hay diálogo en el texto, todo es entre el narrador, la mente del narrador y lo que recuerda. Es, los- es, no hay acción externa, todo sucede dentro de la conciencia del narrador. Esa lección le da al texto una fuerza confesional. El tú, que se ve remarcado en todo el fragmento, es el que dirige en su propio reflejo, como señalando a tú. Es un mecanismo de autoacusación. Los personajes principales que se encuentran en el fragmento es el narrador, quien recuerda desde la adultez, y la niña que encarna la pureza y la condena social. La niña en ningún momento en el fragmento habla, pero no tiene una voz directa en el relato. Eso también representa cómo la sociedad le quitó su identidad y lo redujo a un insulto. En el texto también podemos darnos cuenta que en la estructura no cuenta con una secuencia lineal de los hechos. Se ve un movimiento de ida y venida entre el presente y el pasado del narrador. Y pues el pasado sería su recuerdo infantil, como se nos viene. Sucede la historia en la conciencia. La historia sucede en la conciencia del narrador. Tenemos en el inicio es la voz narrativa en segunda persona, como ya les había comentado, dirigiéndose a ella misma, como la atmósfera de confesión. Es- Tenemos en el inicio, acá, cuando empieza, acá siempre empieza con tú, los que están subrayados con el resaltador amarillo empiezan siempre con tú, como: tú siempre lo dejas solo con la puta, pero tú nunca te quedas en el cuarto.
Y tú tratando de vivir, tú tratando de salir adelante, tú con la niña tratando de que las dos vivieran, como tú le imaginabas, tu cama. ¿Tú quieres algo más? Tú no, tú nunca pides nada. Tú sola en ese cuarto con la niña, tú pensando y pensando y mirando las cosas que hacían falta. Tú esperando que la vida fuera otra. Tú recordando a los hombres del barrio que ofrecían ayudarte y que podías hacer tú. Tú no, tú nada puedes todavía. Y tú la dejas llorar porque no puedes hacer otra cosa. Pero tú no quieres que la puta llore delante de la niña. Tú lo dices que no, que llore para ti y tú con ella. Y tú te ríes bastante con la niña. Ahí en el inicio podemos darnos cuenta que siempre está recalcado mucho el tú. Eh, También en el nudo, la evocación del deseo, la vergüenza. En el nudo pues encontramos eso y la curiosidad de la niña. En el texto lo podemos encontrar de la siguiente manera. Y te llega la voz de la niña. La voz te llega entre las voces. Esa que llega y te martilla los oídos es la voz de la niña. Te ríes un poco recordando las cosas que la niña te cuenta. Ella siempre dice que te hace reír aunque no quiera. Te ríes siempre de sus cosas aunque tengas ganas de llorar. También podemos, el lenguaje que te cuento que se utiliza es un lenguaje profundo, poético y visual, donde contando frases como la luz sucia del mediodía que se encuentra acá, se encuentra en la parte de acá, por acá, que dice el polvo pegado a su piel, muestra una prosa cargada de imágenes sensoriales, imágenes que son producidas por el sistema nervioso. La palabra no solo describe, construye una atmósfera moral. La luz sucia no solo es una imagen física, sino un reflejo del sentimiento de culpa del narrador. También en el desenlace encontramos un entorno de sentimiento de culpa. El relato finalizado como comenzó. Como el relato comienza con el tú, vuelve y recalco tú, entonces dice: tú nunca te quedas en el cuarto con la puta cuando los hombres entran. Tú no eres como ella. Tú eres otro tipo de gente, otra clase de mujer. Eso lo tienes más claro. Eso lo has sabido siempre. Y el cuento finaliza con la siguiente frase, con el siguiente párrafo. Cuenta la niña, cuando la niña llega de la escuela, te cuenta cosas que te hacen reír. Y tú te ríes bastante con la niña. Te ríes de las cosas que te cuenta. Y se ríen las tres dentro del cuarto, la niña y la puta y tú. También en este fragmento encontramos la coherencia y la cohesión, que contiene la coherencia contiene una temática muy sólida, eh, girando alrededor de la culpa y la inocencia. En el texto lo podemos encontrar así. Miran las casas como verjas y jardines, las cosas buenas del barrio con tanto color y tanta luz por dentro. Ninguna es como la tuya. La tuya es como ese cuarto sin jardín y sin color. En ese cuarto sin jardín y sin color es donde la puta se ríe con los hombres. También la encontramos acá donde dice: en esas casas con jardines la vida es más oscura que en tu cuarto. También en la cohesión Medina expresa recursos de repetición léxica, como les vuelvo y les repito, el tú, ella y la niña. Cuando en ella hace referencia a la puta y la niña pues es la hija de la muchacha que es el narrador. En los tiempos verbales se ve el pasado, va entre el pasado y el presente recordando, ¿no? Lo vemos de la siguiente manera. Yo tengo que bajar. La técnica narrativa de este fragmento es narrada en segunda persona, como ya se había dicho anteriormente, para crear un ambiente de distancia, de cómo atraer y hacer pensar al narrador y a su lector.
También se da la ausencia de diálogo, ya que enfatiza el aislamiento del narrador. Es, como ya se había dicho antes en el texto, eh, pues es los recuerdos de la infancia, lo que se habla y lo que vive el narrador. El lenguaje es poético y simbólico, lo convierte lo cotidiano a una dimensión estética. Muchas gracias, mi nombre es Laura Sofía Olaya Vargas, curso primer semestre en la carrera de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.